no reeditar la clase que subió el titular de sentencia ejecutiva, pero sí lo que queremos hacer es un repaso para que ustedes sepan cuáles son los puntos centrales y abocarnos más que nada a la parte práctica, que es lo que a ustedes les estaba faltando. Si hay algún problema de audio o alguna cosa, me avisan por el chat o haciendo alguna seña de alguna manera, porque bueno, esto es nuevo para todos y es un aprendizaje constante. Además tengo que seguir aceptando a los participantes que se incorporan con posterioridad, así que vamos a tener ahí un desfasaje. Bueno, lo que voy a intentar hacer, vamos a ver si nos sale, es ir compartiendo un PowerPoint que yo les preparé para que ustedes vean cuáles son los puntos más importantes y después lo pueden descargar en su computadora. A ver si me pueden avisar si pueden ir viendo el PowerPoint, ¿lo pueden ver? No. Denme un segundo. ¿Ahí? ¿Lo ven? No, no. Tampoco. Bueno. En la prueba salió perfecto. Pero bueno. Probamos otra vez. Ahí. ¿Ahí lo pueden observar? Sí. Sí, sí. Correcto. Bueno, empezamos. Como les decía, el tema de hoy va a ser la sentencia ejecutiva y, por supuesto, los recursos que el código prevé para su revisión en la alzada. Lo primero que les quería mencionar, y por eso les conseguí este gráfico, intenté realizarlo, pero realmente no lo podía hacer, así que lo que hice fue subir una foto de lo que sería como una línea de tiempo dentro del proceso ejecutivo. La sentencia es lo que le va a poner fin a la primera etapa del proceso, que va desde la interposición de la demanda hasta la sentencia de trance y remate inclusive. Ustedes saben que hay títulos que son completos y títulos incompletos. Si tenemos un título incompleto, lo primero que vamos a tener que hacer es preparar la vía ejecutiva, donde el juez va a fijar un plazo para que el demandado, nuestro futuro demandado, porque por el momento no es aún demandado, se presente y reconozca su firma, alguna documentación, un plazo o condición. En el caso de que lo desconozca, se va a tener que realizar una prueba caligráfica en el caso de desconocimiento de la firma, y luego de la realización de la prueba y de que el juez determine, en su caso, si la firma pertenece al ejecutado, se va a dar inicio al proceso en sí de ejecución. Denme un segundo que sigo aceptando gente. Bueno, una vez que el juez dicte esa resolución, que es donde ordena librar el mandamiento de intimación de pago y embargo, el ejecutado, una vez que lo recibe, va a tener 5 días para poner excepciones. De esas excepciones, para presentarse, por supuesto, y poner excepciones, de esas excepciones se va a correr el traslado al ejecutante por el término de 5 días. Luego del traslado a las excepciones, el juez va a resolver si abre o no aprueba la ejecución, y ahí tenemos la sentencia de trance y remate, que es la que da el cierre a esta primera etapa del proceso ejecutivo. Bueno, acá, en este gráfico, miren que los perdí a todos, ahí está. En este gráfico tenemos los artículos que ustedes tienen que tener en consideración a los fines de ver los recaudos que debe contener una sentencia ejecutiva. En la sentencia ejecutiva, lo que hace el juez es determinar que se lleve adelante la ejecución en todo, en parte, o que se rechace. Pero no solamente eso, sino que debe reunir todos estos requisitos que le detallamos acá, por ejemplo, lugar y fecha donde se redacta la sentencia, debe realizarse por escrito, por más que no se imprima, porque ahora ha comenzado a regir desde el 27 de septiembre el expediente digital.
los fundamentos de su decisión, la decisión expresa, positiva y precisa de todas las cuestiones que le fueron sometidas. Es decir, por el principio de congruencia, el juez solo puede dictar una resolución en base a los puntos que le fueron propuestos, tanto en la demanda como al tiempo de contestar la intimación de pago. Ustedes saben muy bien que en el proceso ejecutivo no hay contestación de demanda, sino que lo que hace el ejecutado es presentarse y oponer en su caso excepciones. El juez también en la sentencia va a determinar la tasa de interés a aplicar, según el título que estamos ejecutando. Ustedes saben que el interés puede ser pactado por las partes. Si las partes no pactaron el interés, vamos a ir a la ley, a ver si la ley prevé algún interés específico para este tipo de título que estamos ejecutando, y en el caso de que no haya intereses pactados, de que no haya intereses legales, los va a determinar el juez. Pero el juez los va a determinar si y solo si el ejecutante se los solicita en el escrito de inicio. Si el ejecutante no solicita la aplicación de intereses, el juez solamente podrá determinar que se lleve adelante la ejecución por el capital. Además de la determinación de la tasa de interés, el juez puede aplicar una multa. ¿Por qué decimos que puede aplicar? Porque esa multa va a ir de la mano con la actitud que haya asumido el demandado al tiempo de presentarse en el proceso. Es decir, si el demandado lo único que hizo fue poner trabas y dilatar la sentencia, es decir, hacer todo lo posible para que la sentencia demore, el juez puede aplicarle una multa en este caso. Y aquí tenemos una diferencia entre lo previsto en el Código de la Provincia de Buenos Aires y lo previsto en el Código de Nación. En la Provincia de Buenos Aires, la multa va entre el 3 y el 10% del monto de condena, y en Nación entre el 5 y el 30%. Es decir, ¿cuándo puede pasar esto, que el juez aplique una multa? Bueno, podemos suponer que el demandado se presentó, ve el título, cuando tiene el título, y desconoce la firma, a sabiendas que él lo firmó, ¿no? Si luego de realizada la pericial caligráfica, el juez determina que la firma efectivamente era del ejecutado, puede aplicarle esta multa al tiempo de la sentencia. Bueno, además de la multa, de los intereses, del monto de condena, el juez va a condenar en costas. ¿Qué es la condena en costas? Bueno, es decir, ¿quién se va a hacer cargo, además del capital de los intereses, ¿no?, de los gastos del juicio? Y en esto juega el principio objetivo de la derrota, es decir, quien pierde es el que se va a hacer cargo de las costas. Aquí no hay flexibilidad, porque, por ejemplo, el juez en un proceso de conocimiento puede apartarse de este principio objetivo de la derrota y puede mitigar las costas o repartirlas. Acá, el que perdió se hace cargo de las costas. Bien. También puede llegar a aplicar el apercibimiento del 41, que ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante, y la firma del juez debe contener la sentencia. Bien. Bueno, ¿cómo se notifica esta sentencia? Bueno, la sentencia se va a notificar al ejecutante, es decir, al acreedor, siempre se le va a notificar por cédula en el domicilio constituido. ¿Por qué decimos siempre? Porque obviamente al iniciar su ejecución, el letrado constituyó un domicilio y ahí es donde se va a notificar nuestra sentencia. Respecto del ejecutado, va a depender de la actitud que asumió frente a la recepción del mandamiento de intimación de pago. Por ejemplo, si el ejecutado se presenta, al tiempo de presentarse y oponer sus excepciones, o simplemente al tiempo de presentarse, debe constituir domicilio. Domicilio electrónico, domicilio físico, denunciar el domicilio real, todos los recaudos que ustedes ya conocen. Bueno, para el caso de que se presente, la sentencia ejecutiva también se le va a notificar al ejecutado en el domicilio constituido. Para el caso, hay un poco de ruido, les pido por favor que silencien los micrófonos y de última los activen para hacer alguna pregunta. Para el caso de que el ejecutado no constituya domicilio, porque no se presenta, el juez en la sentencia va a hacer el apercibimiento del artículo 41.
¿Qué es el apercibimiento del artículo 41? Es que todas las resoluciones se le van a notificar al ejecutado Ministerio Ley. Ministerio Ley significa que va a quedar notificado los días martes y viernes por nota. Es decir, nuestra sentencia salió un día miércoles, la notificación va a ser el día viernes siguiente, y el plazo para interponer cualquier recurso va a estar dado a partir del lunes, es decir, el día siguiente a la notificación Ministerio de Ley de nuestra resolución. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? Si quieren hacer alguna pregunta, más allá que después al final de la clase la idea es abrir preguntas para todos, pero si hay alguna duda puntual para no seguir avanzando, me avisan de alguna manera y las vamos viendo. Yo, doctora. Sí, te escucho. No me había quedado claro si al ejecutado, si se presenta, se lo notifica la sentencia al domicilio constituido por cédula. Claro, al domicilio constituido se notifica por cédula. Hoy por Bien. hoy, todo cédula electrónica. Bien. Por esta cuestión, bueno, que todos sabemos, de la emergencia sanitaria que hay, y se libra la cédula del domicilio constituido electrónica. Antes la sentencia se libraba al domicilio constituido, pero en papel. Ahora nada es en papel. Gracias. Bueno, seguimos. Vamos a admitir a un compañero más. Bueno. Recurso de apelación en el proceso ejecutivo. Nosotros tenemos nuestra sentencia y dijimos que, una vez notificada, puede ser apelada. El plazo para esa notificación, para presentar el recurso, para presentar el recurso de apelación, es de 5 días. 5 días hábiles. Ustedes saben que hay un plazo de gracia, que lo prevé el código, pero ese plazo de gracia sí o sí debe ser utilizado, y eso ténganlo en cuenta en la práctica, de carácter excepcional. Nunca esperen a las 4 horas posteriores a este día 5, que vendría a ser el día 6, porque pasa cualquier inconveniente y perdemos nuestra oportunidad de apelar o cuestionar la resolución. Por lo tanto, una vez notificado, es decir, o recepcionado la cédula en el domicilio electrónico, o notificado por nota, en el caso del apercibimiento del artículo 41, notificado por nota, tenemos 5 días que se va a contar a partir del día siguiente a la notificación para interponer nuestro recurso de apelación. Pero ¿qué pasa? En el proceso ejecutivo la apelación se encuentra muy limitada, se encuentra acotada. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que el legislador ha previsto este tipo de procesos para que el acreedor pueda tener un rápido recupero de su crédito. Es decir, un proceso corto donde están limitadas las defensas, donde están limitadas la etapa recursiva. Obviamente estas limitaciones son más que nada para el ejecutado, que es el que puede intentar dilatar o postergar el cumplimiento de esta condena. Bueno, el recurso que se encuentra previsto para la sentencia ejecutiva es el recurso de apelación. En el Código de Nación hay una limitación genérica, es decir, si ustedes van a litigar en el ámbito federal, deben saber que para poder apelar una sentencia de trance y remate en un proceso ejecutivo, esta sentencia debe superar el monto de los 300.000 pesos. No solamente en el proceso ejecutivo, sino también todas las sentencias de primera instancia dictadas en el ámbito federal, lo dice así el artículo 242 que les menciono en el Power, tiene que superar los 300.000 pesos. Si no supera los 300.000 pesos, ya directamente no procede el recurso de apelación. Esta limitación, les repito, es solamente en el ámbito federal. En el ámbito provincial tenemos limitaciones que compartimos con el federal, pero no es específicamente la del monto. Acá en provincia no importa el monto de condena. Bueno, el recurso que vamos a interponer va a ser el recurso de apelación. Y el recurso de apelación, como ustedes sabrán, porque lo han podido leer de la clase que les subió el titular, puede ser concedido en 3 efectos. Primero, procede contra providencias simples que
causen un gravamen irreparable, es decir, un gravamen que no pueda ser reparado con posterioridad, ¿no? Los efectos que se les puede dar a estos recursos son diferido, suspensivo y devolutivo. ¿Qué significa eso? Diferido es que yo voy a interponer el recurso, pero recién lo voy a fundar y la Cámara lo va a tratar al tiempo de que trate la sentencia definitiva. Definitivo, en este caso, nuestra sentencia interlocutoria, que ya la vamos a ver, ¿no? Suspensivo significa que yo interpongo el recurso y inmediatamente se suspende el proceso hasta tanto la Cámara o el organismo superior resuelva el recurso planteado. Y devolutivo implica que yo voy a apelar la resolución, se va a armar un expedientillo que va a ir a Cámara, pero el proceso va a seguir su curso. Si el Tribunal de Alzada en su momento revoca la resolución del juez, retrotraerá todo al tiempo en que yo cuestioné esa resolución del juez de primera instancia. Esto es genérico de un recurso de apelación, pero para empezar a tratar específicamente el recurso de apelación respecto de la sentencia del proceso ejecutivo, yo quería darles unos lineamientos generales de lo que es el recurso de apelación. Bueno, en cuanto a los recursos que se pueden interponer antes de la sentencia de trance y remate, el mismo se va a conceder en relación y con efecto diferido. Es decir, lo que omití, perdón, disculpen, vamos a volver hacia atrás, lo que omití mencionarles es respecto de cómo funciona el recurso en relación. La apelación en relación es aquella donde todo el trámite del recurso, el trámite, es decir, la presentación del recurso y la fundamentación, se realiza, se eleva a Cámara solamente a los fines de la resolución. En cambio, si el recurso de apelación se concede libremente, solamente se apela en primera instancia, se remite a Cámara y en Cámara se tramita toda la presentación del memorial, el traslado a la contraria y Cámara resuelve. Según nuestro Código Procesal, la apelación libremente solo está prevista para los procesos ordinarios, es decir, los procesos de conocimiento ordinario y sumario, sentencias definitivas de procesos ordinarios o sumarios. En cambio, el recurso de apelación en relación está previsto para todos, incluido nuestro tema de hoy, que es la sentencia de trance y remate. Bien, entonces, todos los recursos que se pueden presentar antes del dictado de la sentencia, el código dice que se van a conceder en relación y con efecto diferido. Es decir, el afectado va a apelar la resolución que considere, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser consideradas apelables, pero recién va a fundamentar su recurso y la Cámara lo va a tratar al tiempo de que apele la sentencia de trance y remate, no antes. Bien. ¿Cuáles son los supuestos que tiene el ejecutado para apelar antes de la sentencia de trance y remate? Bueno, ya les había mencionado que el ámbito de apelación es muy limitado dentro del proceso ejecutivo, es decir, no va a poder apelar cualquier cosa. Dentro de la preparación de la vía ejecutiva, yo les había mencionado al comienzo que si tenemos que preparar la vía ejecutiva a los fines de que reconozca la firma de un documento, en ese caso, todavía al tiempo de la preparación de la vía ejecutiva, nuestro futuro ejecutado no es parte, pero el código, tanto el Código de Nación como el Código de Provincia, lo habilita, pese a no ser parte aún, a apelar la resolución donde el juez declara que la firma es del ejecutado y en base a eso se tiene por preparada la vía ejecutiva. En ese caso, el ejecutado
va a poder apelar esa resolución, va a presentar su apelación dentro de los 5 días de notificado, porque el plazo siempre es de 5 días, pero recién va a poder revisar, se va a poder revisar esa apelación para el supuesto de que él apele la sentencia de trance y remate. ¿Sí? Bien, ese es uno de los supuestos donde él puede apelar, puede interponer el recurso de apelación, que se va a conceder en relación y con efecto diferido antes de la sentencia de trance y remate. Otro de los supuestos que se prevén, que se ha analizado también por parte de la jurisprudencia, son cuando el ejecutado se presentó en el proceso y opuso excepciones. Bueno, en este caso el juez tiene 3 posibilidades. El ejecutado se presenta, opone excepciones, el juez puede rechazar in limine las excepciones y dictar directamente la sentencia. El juez puede ver las excepciones, correr un traslado y declarar la cuestión como de puro derecho y dicta sentencia. Si no hay declaración de puro derecho, sino el juez, una vez que corrió traslado de las excepciones, dicta sentencia y ahí dice que se considera innecesaria la realización de prueba alguna. Y la otra, que es la que nos interesa para nuestro supuesto de recurso de apelación antes de la sentencia de trance y remate, cuando el juez ve las excepciones, corre traslado al ejecutante, y una vez contestado el traslado, dispone la apertura a prueba de la excepción. No hay un auto de apertura a prueba con el proceso de conocimiento que se decreta la apertura a prueba de todas las pruebas, sino el juez lo que se va a limitar es a disponer la apertura a prueba de la excepción. Y ahí puede proveer toda la prueba que ofreció el ejecutante o solo alguna de ellas. En ese caso, en el caso de que el juez considere que alguna prueba resulta procedente, en doctrina se ven 2 opciones. Una opción dice, si el juez solamente provee alguna prueba, el ejecutado no puede apelar, porque el mismo código, en el artículo 547, remite a que toda cuestión de prueba le va a ser aplicable las normas del proceso de conocimiento, por lo tanto, por el 377 no podría apelar. Y otra parte de la doctrina, que es aquella que compartimos, es lo que dice que el 377 está previsto para cuando las apelaciones se conceden libremente, porque tienen la posibilidad del replanteo de prueba en segunda instancia. Nosotros en un proceso ejecutivo, al concederse en relación nuestra apelación, no tenemos esa posibilidad de que la Cámara permita que se realicen en su instancia, en segunda instancia, esas pruebas que no se produjeron en primera. Por lo tanto, para darle la posibilidad al ejecutado, se podría conceder el recurso de apelación con efecto diferido respecto de esas pruebas que el juez no consideró o que no proveyó. Entonces, ¿qué va a tener que hacer nuestro ejecutado dentro del término de 5 días del auto que dispone la apertura a prueba de la excepción y que provee la prueba, porque se hace todo en un mismo acto? Puede interponer el recurso de apelación y el juez lo va a conceder con efecto diferido. Es decir, le va a decir, tienes por interpuesto el recurso de apelación, el cual se concede con efecto diferido. Para que la Cámara pueda tratar este recurso, indefectiblemente el ejecutado tiene que apelar la sentencia definitiva, la sentencia interlocutoria, no voy a hablar de definitiva, porque ya lo vamos a ver cuando lleguemos a los recursos extraordinarios. Tiene que apelar la sentencia de remate. Si no apela la sentencia de remate, significa que consintió este no provimiento de todas sus pruebas. Bueno, y ahora me gustaría hacerles una pregunta, a ver ustedes, en base a lo que venimos hablando, ¿qué opinan? ¿El ejecutado puede apelar el proveído que ordene el mandamiento de intimación de pago? ¿Tendrá esa posibilidad? A ver, alguien que habilite el micrófono. ¿Qué consideran? Si no los empiezo a nombrar, pero no.
Julieta, Yanina, Bárbara, Santiago, Gladys, que está sin cámara, Claudia. ¿Qué opinan ustedes? Doctora, buenos días. Buen día. ¿Tu nombre? Yo considero que en realidad lo que debe ser es oponer las excepciones directamente. Correcto, exacto. El ejecutado no puede apelar. ¿Por qué? Porque la oportunidad que tiene él de cuestionar cuando se le ordena la intimación de pago es oponiendo excepciones, oponiendo las excepciones, no le queda otra. Por lo tanto, nuestros supuestos de apelabilidad durante el trámite del proceso ejecutivo hasta la sentencia de trance y remate, ahí se encuentra bastante limitado a las cuestiones referidas a la preparación de vía ejecutiva respecto de un desconocimiento de firma, y en el caso de que el juez abra prueba a nuestra excepción, pero provea solo algunas pruebas. Bien, ahora vamos a pasar directamente a los recursos contra la sentencia, es decir, el juez dictó nuestra sentencia de trance y remate, obviamente acá tiene estas opciones que habíamos mencionado. Si rechaza la ejecución, el ejecutante, el acreedor, puede apelar siempre, y se le va a conceder en relación y con efecto suspensivo, es decir, nuestra resolución no va a producir ningún efecto hasta tanto Cámara lo resuelva. En el caso del ejecutado, vuelve a aparecer este límite recursivo para que el acreedor pueda satisfacer rápidamente su crédito, porque ahora se inicia, luego de la sentencia, la etapa de cumplimiento, la etapa liquidatoria de bienes, la etapa donde viene toda la parte de la liquidación, de que si hay dinero embargado, puede empezar a percibir su crédito. Entonces, el legislador también limita bastante el tema recursivo para el ejecutado. En ambos supuestos, tanto cuando apela el ejecutante o el ejecutado, se va a conceder en relación y con efecto suspensivo. Las limitaciones para el ejecutante, hay una regla, que la brinda el 552 del Código Procesal de la provincia. La regla es que el ejecutado va a poder apelar siempre que haya opuesto excepciones. Fíjense que hay 3 incisos, y dentro de esos 3 incisos que tiene el 552, dice, si se rechazó in limine la excepción, si opuso excepciones, pero tramitaron de puro derecho, y si opuso excepciones y se proveyó a prueba. La conclusión es que para apelar indefectiblemente tiene que haber opuesto excepciones. Esperen que vamos a admitir a alguien que se durmió. Bueno, por lo tanto, para poder apelar nuestro ejecutado, repito, la regla es que debe haber opuesto excepción. Pero esta regla, como toda regla, también tiene sus excepciones propiamente dichas, que ahí las vamos a analizar en el siguiente. Bien. El artículo 554 del Código de Nación, si bien comparte estos 3 incisos que yo les mencioné, agrega un 4º inciso, que es, el ejecutado va a poder apelar cuando su agravio o su perjuicio verse sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o le cause un gravamen irreparable en el juicio ordinario posterior. Ustedes saben que la sentencia de un proceso ejecutivo hace cosa juzgada formal. ¿Qué significa eso? Que se prevé un proceso posterior, más amplio, con más amplitud probatoria, un proceso de conocimiento, que puede reparar el perjuicio ocasionado en ese proceso ejecutivo. Por eso es una sentencia interlocutoria y no reviste el carácter definitivo en los términos previstos en el Código para los recursos extraordinarios, que ahora los vamos a mencionar. Por lo tanto, el Código de Nación incorpora este 4º inciso, que si bien no está previsto en el Código de Provincia,
ha sido admitido por la jurisprudencia y la doctrina imperante. Es decir, dentro de la provincia de Buenos Aires, si bien no tenemos este cuarto inciso, hay excepciones, me estoy viendo que quedó mal escrito, hay excepciones a esta regla de que para que el ejecutado pueda apelar indefectiblemente tiene que haber opuesto excepciones. ¿Cuándo puede apelar nuestro ejecutado aunque no haya opuesto ninguna excepción? Cuando cuestiona la tasa de interés. Recuerdan que habíamos dicho que el juez en la sentencia determina la tasa aplicable. No lo lleva a números, sino dice cuál es la tasa que se va a aplicar. La cuantificación económica de esa tasa, la representación numérica de esa tasa va a estar dada recién al tiempo de la liquidación. Pero en la sentencia el juez ya dice los parámetros que va a haber que aplicarse respecto de la tasa de interés. Entonces el ejecutado, pese a que no puso excepciones y no cuestionó la tasa de interés porque todavía no sabía qué tasa iba a aplicar el juez, si iba a morigerar la que estaba pactada, si iba a aplicar una tasa legal, si iba a aplicar la tasa judicial, la que él considere. Por lo tanto, se le da la oportunidad al ejecutado de cuestionarla. También cuando quiere cuestionar la aplicación de la multa. Recuerdan que habíamos dicho que si la conducta del ejecutado dilataba el curso normal del proceso ejecutivo, podía ser pasible de una multa que se iba a fijar en la sentencia. Bueno, en esta oportunidad, aunque el ejecutado no haya opuesto alguna excepción, si su conducta fue dilatoria dentro del proceso, puede ser pasible de una multa. Y puede apelarla en la sentencia. Cuando cuestiona ítems referidos a la especificación de la deuda. Algunos de ustedes son jóvenes, otros no tanto, podrán recordar que en una época, sí veo caras ahí, podrían recordar, y para los jóvenes les comentamos, que en una época, año entre el 2002 y 2006, 2007, hubo muchos inconvenientes en cuanto a las obligaciones pactadas en moneda extranjera. ¿Qué pasaba? En su momento, el dólar, el equivalente a un peso de moneda nacional. Cuando eso cambia y empieza a liberarse el mercado, había personas que habían constituido su obligación en dólares, porque era lo mismo un dólar, un peso. Cuando esto cambia, se vieron su deuda cuadruplicada, triplicada, en un 100%, 400%. Bueno. Entonces, ¿qué hacía? Cuando llegaban a la justicia, acudían a que el juez especifique, en base a las leyes de emergencia que se encontraban vigentes, especifique la deuda. Quizás no tenían ninguna excepción que oponer, solo decirle al juez, sí, realmente debo, es mi obligación, pero yo me obligué, peso un dólar, yo no puedo pagar ahora, solicito que se me aplique la normativa de emergencia y me especifique la deuda. El juez podía hacer lugar o no, había distintos criterios, eso no viene al caso, pero resolvía estas cuestiones en la sentencia. Entonces, si el ejecutado se veía afectado por esa resolución, válidamente podía interponer un recurso de apelación, pese a que no haya opuesto excepciones. También en el supuesto de desvalorización monetaria, en el supuesto que se aplicaran índices de actualización, si bien están prohibidos la aplicación de índices de actualización, por ahí en alguna sentencia, en base a lo pactado, o porque al juez se le ocurrió, aplicar índices de actualización, no se aplica, y el ejecutado, pese a que no puso excepciones, podría cuestionar esa sentencia. Entonces, como se ve, esta regla tiene varias excepciones, y les corresponderá a ustedes, como letrados, analizar en el caso concreto si pueden cuestionar o no algún ítem de la sentencia. Bueno. Como yo les había mencionado, este recurso de apelación, ya sea interpuesto por el ejecutante o el ejecutado, tiene efecto suspensivo. Como ya les mencioné, lo que significa el efecto suspensivo es que la resolución de nuestro juez de primera instancia queda congelada, es decir, no se cumple hasta tanto la Cámara resuelva nuestro recurso y confirme la sentencia, o en su caso
haga lugar a la apelación y la modifique o la cambie por completo. ¿Qué puede hacer el acreedor ejecutante para cambiar este efecto suspensivo? En el término de 5 días puede ofrecer una fianza al juez. Decirle, señor juez, yo quiero ofrecer una fianza que puede ser en dinero, puede ser con bienes, lo que fuera, para que el recurso de apelación se conceda con efecto devolutivo. Es decir, el ejecutado apeló, el juez concedió en relación y con efecto suspensivo, yo, acreedor ejecutante, me notifico de esa concesión y le digo, señor juez, en el término de 5 días que me notifique de esa resolución, le digo, señor juez, quiero cambiar el efecto del recurso, quiero que el efecto sea devolutivo y por eso ofrezco fianza. El juez va a analizar esa presentación y va a determinar el monto y el carácter de esa fianza, si considera que es viable, ¿no? Entonces el acreedor va a tener 5 días para integrar o cumplir con esa fianza. Si es dinero tendrá que depositarlo, si es ofrecer un bien a embargo tendrá que presentar todos los oficios en el registro respectivo. Si dentro del término de 5 días no cumple, se mantiene el efecto suspensivo del recurso. En el supuesto de que cumpla con esta fianza, el ejecutante, ¿qué va a pasar? Se va a quedar en primera instancia, se van a sacar copias, se va a hacer como un expedientillo, como un testimonio de la sentencia, para que el acreedor pueda ejecutarla. En el caso de que tenga embargado un bien inmueble, podrá comenzar a pedir los oficios previstos en el 568, podrá, en el caso de que sea dinero embargado, presentar la liquidación, va a comenzar con el trámite de ejecución de sentencia con ese testimonio, y la causa principal va a ir a cámara. Si en el decurrir del cumplimiento de esta sentencia en base a la fianza, la Cámara revoca, él perderá su fianza y va a retrotraer todos los pasos que haya intentado avanzar el acreedor y que no fueron fructíferos. Por eso hay que estar, ustedes como letrados, tienen que estar muy seguros de que la Cámara va a confirmar esa resolución para no hacerle perder a su cliente tiempo y dinero en el cumplimiento de una ejecución que aún no se encuentra firme. Pero bueno, es una opción que puede ser utilizada. Bien. Bueno, ahora llegamos a la parte de ejecución de sentencia. Nosotros dijimos que la sentencia pone fin a la primera etapa del proceso ejecutivo. Esto de las etapas es relevante en cuanto a la regulación de honorarios, porque ya lo vieron, creo lo van a ver en estos días, el proceso ejecutivo se divide en 2 etapas, desde el inicio de demanda hasta el... ¿Sí? Disculpe, tiene unas preguntas en el chat. No sé si las quiere ver antes de seguir. Gracias. Si pudiera ver... Ahí las estoy buscando, participar. Dejo de compartir. Sí, si no lo hacemos al final, porque después, sí. Lo vamos a tener que hacer al final, chicos, si no les molesta. Anótenlas. Si no, se las puedo leer. Buen día. Bueno, dale. La pregunta 1 dice, ¿por qué se le concede la facultad de apelar una preparación de vía ejecutiva al supuesto ejecutado cuando desconoce la firma si en la etapa no es parte? Y la segunda pregunta dice, ¿por qué en caso de que el perito dictamine que la firma es suya, se le impone multa y se le concede la posibilidad de concederle el recurso con efecto diferido? ¿Por qué no se soluciona inmediatamente? Bueno, primero, la pregunta número 1 se la hace buena parte de la doctrina también, que no se entiende cómo, si el sujeto aún no es parte, es más, ustedes saben que a la preparación de vía ejecutiva ni siquiera es necesaria la asistencia letrada, es más, tiene que concurrir personalmente, no puede presentar un escrito, si presenta un escrito se le dice, no señor, usted todavía no es parte, pero el código le da la posibilidad de apelar. Como el código le da la posibilidad de apelar,
la lógica es que pueda apelar en relación y con efectos diferidos, es decir, que no interrumpa y no suspenda el curso del proceso una simple apelación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un perito calígrafo que dictaminó que la firma efectivamente era nuestra, ¿qué vamos a cuestionar en la alzada? ¿Qué le vamos a demostrar en la alzada? Por ejemplo, este supuesto de apelación se puede dar en el caso de que se fije una audiencia para que venga a reconocer la firma y por X motivo no pudo ir y se lo tiene por reconocida. Por ahí él puede apelar y se difiere esa apelación para el momento de la sentencia. Pero si la pericia se hizo y efectivamente la firma es de él, el código tiene que prever esto de que la apelación sea meramente dilatoria, por eso le da este efecto. Pero bueno, creo que contesté ambas, ¿no? Es una de las dudas que tiene buena parte de la doctrina, cómo puede ser que si aún no es parte, se le está dando la posibilidad de apelar. Bueno, puede porque lo dice el código, pero que sepa nuestro futuro ejecutado que si va a apelar, va a ser tratado recién al tiempo de que apele la sentencia definitiva. Es más, no es parte, pero para apelar indefectiblemente tiene que venir con la sentencia letrada, y su abogado tiene que suscribir el recurso de apelación y tiene que realizar la fundamentación del recurso. Por lo tanto, puede apelar porque lo dice el código, aunque no sea parte. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿O hay alguna otra? Sí, hay otra pregunta que dice, en el marco de la preparación de la vía ejecutiva, si el reconocimiento de la firma fue ficta por ausencia del futuro ejecutado, ¿puede apelar dicha resolución? Sí, lo contesté en la anterior. Puede apelar esa resolución, se va a conceder en los mismos términos, con efecto diferido, porque ustedes recuerden que él además tiene otra oportunidad. Cuando le llegue la intimación de pago, porque esta preparación de vía ejecutiva es para completar el título. Una vez que el título está completo, el juez ordena la intimación de pago. Una vez recibido el mandamiento de intimación de pago, el ejecutado podrá, en su caso, oponer la excepción de falsedad. Y tendrá nuevamente la oportunidad de que se realice la prueba, y ahí pueda realizar el cuerpo de escritura y demostrar que la firma no era de él. Pero ojo, en este caso, que él pueda demostrar eso, también puede caer la multa que podría haber aplicado el juez al momento de disponer la intimación de pago. Si es que el juez aplicó esa multa, porque hay 3 multas distintas en el proceso ejecutivo. Tenemos una en el supuesto de preparación de vía, que el juez puede aplicarla y determinarla, y es el 30% del capital reclamado, y lo dispone ya mismo la intimación de pago. Puede también, en la sentencia, como vimos, si dilató el curso normal del proceso, y también puede disponer en la etapa de ejecución otra multa que está relacionada con la temeridad, que no es materia de hoy, ¿no? Pero ustedes como letrados de un futuro ejecutado o de un ejecutado también tienen que saber que si bien el código brinda todas estas herramientas, hay que usarlas cuando efectivamente puedan tener un resultado óptimo, ¿no? Porque a veces lo hacen por el hecho de solamente dilatar o entorpecer el curso normal y termina saliendo más caro. ¿Seguimos? Y dejamos las demás para el final. Ahí pude ver, como estoy compartiendo el Power, no me deja ver el chat. Así que de última al final hacemos todas las preguntas, vayan anotándolas, y seguimos, ¿sí? Bueno, recursos en la etapa de ejecución de sentencia. Obviamente, acá también la regla es la inapelabilidad, porque si no el ejecutado puede ir apelando todo tipo de resoluciones para que el acreedor no pueda hacerse de su crédito. La regla es que el ejecutado no puede apelar, dice el 591. Eso no significa que no pueda plantear el recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria puede plantearse respecto de providencias simples para que el juez que las dictó las revoque por contrario imperio. Bueno, esta revocatoria, el plazo es de 3 días, pero es para ver si el juez cambia o no de opinión.
y las resuelve el mismo juez que dictó, es decir, el expediente no va a cámara, no. También puede ser dilatorio, pero no es la dilación que puede llevar que un expediente se remita a la alzada. Bueno, dentro de esta regla de inapelabilidad para el ejecutado, que está prevista en el 591 del Código de la Provincia, quedan comprendidas la resolución que decreta la venta de los bienes, es decir, el decreto de venta, el ejecutado no lo puede apelar, la que autoriza la compensación de crédito por parte del ejecutante y las costas. Ustedes saben que el acreedor puede solicitar que su crédito se compense con el precio de la venta de los bienes. Es decir, si yo tengo la venta dentro del proceso, decreto la subasta de un bien inmueble, el acreedor ejecutante podría adquirir ese bien y utilizar el crédito reconocido en la sentencia para adquirirlo. Bueno, la resolución del juez que autoriza esa compensación e impone las costas, porque hay costas, porque seguramente nuestro ejecutado se opuso, y el juez tuvo que dictar una resolución, bueno, no es apelable. Tampoco es apelable la que rechaza la suspensión del remate, porque el ejecutado válidamente puede pedir que el remate se suspenda por 10.000 razones. Si el juez rechaza esa suspensión, tampoco es apelable. Tampoco va a poder apelar al ejecutado la resolución que determina la fianza para cambiar el efecto del recurso que habíamos visto anteriormente, porque si damos al ejecutado la posibilidad de apelar esta cuestión, dilata aún más que si el recurso se hubiera concedido con efecto suspensivo. Bueno, en el Código de Nación, en el artículo 560, también mantiene la regla de la inapelabilidad, pero establece 4 excepciones, que adelantándoles, les voy a decir que si bien nuestro código no las prevé, también se han admitido. Bueno, una de las cuestiones que no pueden, es una de las excepciones a esta regla de inapelabilidad, es cuando la cuestión que me afecta, que me perjudica como ejecutado, no puede ser objeto de un juicio ordinario posterior. Es decir, si yo no cuestiono esto y no se resuelve ahora, no voy a poder subsanarlo en el ordinario posterior. También puede apelar cuando, si bien son cuestiones que podrían haber sido analizadas en el ordinario posterior, alguna cuestión referida a la causa de la obligación que habilite, por ejemplo, en el trámite de ejecución de sentencia, que habilite un modo de cumplimiento, que haga la causa de la obligación, el ejecutado va a poder apelarla, porque si se discutió eso, fue con consentimiento del ejecutante. Por lo tanto, él podría apelar esa cuestión. También puede apelar aquellas resoluciones que tengan relación con el carácter de parte, y ustedes me dirán, una etapa de ejecución de sentencia, alguna resolución que tenga que ver con el carácter de parte, sí, puede ser la admisión de algún heredero del ejecutado, puede ser algo referido en cuanto a la vigencia de un mandato que le quite el carácter de parte al abogado. Bueno, puede haber cuestiones relacionadas con el carácter de parte. Y también en aquellos supuestos donde sean puntos ajenos al ámbito del proceso ejecutivo y el tema de la aprobación de la liquidación. ¿Por qué? Porque si yo me aprueban una liquidación, y la liquidación, nosotros sabemos que esa aprobación contuvo errores o cuestiones, cálculos incorrectos, el ejecutado puede apelarla aún en este supuesto de inapelabilidad. Bien. Bueno, dentro del código también hay supuestos expresos donde nos dice que ciertas resoluciones son irrecurribles. Por ejemplo, aunque les parezca raro, el acreedor ejecutante, pese a que tiene un título ejecutivo, que el título ejecutivo es completo, puede optar por el proceso de conocimiento. Un proceso de conocimiento más largo, más extenso, sí, el acreedor puede optar. Y el deudor se puede oponer. Raro, pero sí, se puede oponer. El deudor dice, no, yo no quiero un proceso de conocimiento,
terminemos rápido con esto, hagámoslo como un proceso ejecutivo, como prevé la ley. Lo que el juez resuelva respecto de eso es inapelable, no puede ser apelado, no importa por quién. Si el juez resuelve que el proceso va a tramitar como de conocimiento, no puede ser apelado por las partes. Eso lo establece el 519 y el 521 del Código de Nación. 519 de provincia y 521 del Código de Nación. También es un supuesto de irrecurribilidad en la preparación de vía ejecutiva, y ahí estén atentos, porque habíamos visto un supuesto de que sí podíamos apelar, como era el supuesto de reconocimiento de firma. En este caso, la preparación de vía ejecutiva para las deudas sin plazo o sujetas a una condición, una vez establecido por el juez el plazo o dispuesto que ha operado la condición, esto no puede ser susceptible de recurso de apelación por parte del ejecutado ni del ejecutante. Lo que sí va a poder apelar el ejecutante en este caso, si el juez no fija plazo. ¿Por qué? Porque sería como rechazarle la ejecución. ¿Sí? Otra cuestión que también habíamos visto en cuanto a un supuesto de apelabilidad en relación y con efecto diferido era cuando el juez habría prueba de excepción, pero lo que se podía apelar era si el juez proveía alguna prueba y el resto no. Es decir, lo que se podía apelar era el proveimiento de prueba, no la disposición de apertura a prueba de la excepción. La apertura a prueba de la excepción es inapelable. Inapelable por la remisión del 547. Es inapelable, pero sí puede ser objeto de oposición por parte de alguna de las partes. Esa oposición se corre traslado a la contraria y el juez resuelve. Lo que el juez resuelva no es susceptible de apelación tampoco. Y otro supuesto expreso de irrecurribilidad es el supuesto de ampliación de la ejecución. Ustedes saben que la ejecución se puede ampliar antes del dictado de la sentencia y con posterioridad al dictado de la sentencia. Siempre que se trate de un vencimiento, de la misma obligación, del título que se ejecuta, bueno, esos recaudos ya los deben haber analizado en su oportunidad. En el caso de que la ampliación en el Código de Provincia, en ninguno de los dos supuestos, ni antes de la sentencia ni después de la sentencia, importa una nueva intimación, no hay nueva intimación de pago, solamente se corre un traslado, si tiene documentación que presentar, presentará, y si no, no podría en este caso poner ninguna nueva excepción, ¿no? A diferencia del Código de Nación, que dice que cada pedido de ampliación, ya sea antes o después de la sentencia, importa una nueva intimación de pago. Bueno, más allá de esa diferencia, que es bastante relevante en la práctica, ambos códigos son contestes en que la resolución del juez que tiene por ampliada la ejecución es inapelable. Es inapelable. Obviamente si la rechaza, el acreedor ejecutante podrá apelar, ¿no? Porque la limitación es más que nada para el ejecutado. Bien. Tendría que ver, denme un segundo, que tendría que ver el chat, por si tengo algún mensaje en cuanto al límite de tiempo, porque ya lo hemos superado, pero bueno, vamos a seguir hasta tanto nos avisen otra cosa. Bueno, acá viene un tema relevante, que ya lo hemos ido mencionando, o por lo menos el titular, en titular, no el titular de la cátedra, sino el titular de la charla, que es la posibilidad de interponer recursos extraordinarios ante una sentencia de trance y remate. Yo creo que ustedes todavía no vieron, lo vamos a ver en la segunda etapa, los recursos extraordinarios ante la Suprema Corte, que es nuestro más alto tribunal provincial. Lo que ustedes deben saber es que la Suprema Corte no tiene una facultad revisora como la Cámara, no es, bueno, voy a ir a la Corte a ver si cambia
la opinión de la Cámara, como sí podría ser una apelación con el recurso de apelación de primera instancia, ¿no? Con respecto a la resolución de primera instancia. Para que proceda los recursos extraordinarios, siempre tenemos que estar en presencia de una sentencia definitiva. Y nosotros habíamos dicho que la sentencia de trance y remate hace cosa juzgada formal, y que no reviste el carácter de definitiva. Ello, ya como primera aproximación, nos diría que se encuentra impedida la interposición de un recurso extraordinario. Esa sería la regla. Si yo no tengo una sentencia definitiva y los recursos extraordinarios solamente proceden contra sentencias definitivas de Cámara, ¿no? Ya nos diría que una sentencia de trance y remate ya no sería viable el recurso extraordinario. Pero, ¿qué pasa? Obviamente este no es el único de los recaudos, pero ya es un requisito que nos dice, bueno, quedamos afuera de toda vía recursiva ante la Suprema Corte. No obstante esto, que la sentencia de trance y remate es cosa juzgada formal y no reviste el carácter de definitivo, hay supuestos que han sido admitidos por la Suprema Corte. Ello no significa que cada vez que se dé un supuesto de estos ante una resolución de Cámara yo voy a poder ir a la Corte, no. Esto va a ser uno de los requisitos, después voy a tener que cumplir con cada uno de los requisitos previstos en los 3 recursos, cualquiera de los 3 recursos que están legislados para acudir a la Suprema Corte. Bueno, en estos supuestos, en la clase que ustedes les subieron por escrito, están mucho más detallados, están los fallos, pero para que ustedes tengan una idea general de cuándo se ha admitido, es, por ejemplo, cuando la sentencia de Cámara hace lugar a una excepción de falta de legitimación pasiva. Es decir, si la Cámara dice que el ejecutado no es el obligado al pago de esta deuda, eso no lo puedo subsanar con un ordinario posterior, porque ya dijo que él no va a poder ser demandado. Bueno, en resoluciones de ese tipo, si se dan todos los demás recaudos del recurso extraordinario que yo quiero interponer, podría acudir a la Suprema Corte. También se ha habilitado esta instancia recursiva cuando la Cámara ha decidido respecto de la titularidad del crédito, la legitimación activa. Si la Cámara dice que usted, señor, no es legitimado activo, o sí, es legitimado activo, tampoco va a poder ser susceptible de análisis en un juicio ordinario posterior. También si se rechaza la excepción de falsedad de título, en el caso de una ejecución hipotecaria, donde se resolvió respecto de la iliquidez de la deuda, es decir, dice que la deuda no es líquida, bueno, o que sí, o que está correctamente liquidada, bueno, puede darse el supuesto de acudir a la Suprema Corte. Acá estoy viendo otro error, se los voy a cambiar, por si después los quieren descargar. También cuando la Cámara resuelve respecto de la extensión de la obligación del fiador, si dice que la obligación del fiador se extiende por periodos que van más allá de lo previsto en el contrato, o lo limite, lo amplía por cualquier tipo, puede llegar a ser revisado por la Suprema Corte. También cuando se ha admitido excepción de novación, bueno, un montón de supuestos que como en general es cuando lo resuelto no puede ser revisado en un juicio ordinario posterior. Entonces, nosotros como letrados, al tiempo que tenemos una resolución de Cámara y queremos acudir a la Corte porque se ha violado la doctrina legal, hay una inaplicabilidad de ley, o nulidad de la sentencia, si se da alguno de estos supuestos que no pueda ser revisado en el juicio ordinario posterior, podría intentar esa vía recursiva. Bien, por último, para finalizar, lo hemos mencionado casi en todas las instancias de esta clase, el Código prevé este juicio ordinario posterior. Este juicio ordinario posterior está previsto para que
se pueda discutir todo aquello que no se había podido discutir por el limitado marco cognitivo que tiene el proceso ejecutivo. Nosotros hemos visto que las excepciones están limitadas, que la prueba está limitada, que los plazos son mucho más breves. Entonces, el código prevé este juicio ordinario de mayor amplitud para que tanto el ejecutante como el ejecutado puedan debatir respecto a alguna cuestión que quedó pendiente en el proceso ejecutivo. El requisito que tiene de admisibilidad, es decir, para que las partes puedan iniciar el juicio ordinario posterior a nuestro proceso ejecutivo, es que hayan cumplido con la condena impuesta. Ya sea para el ejecutante o para el ejecutado, ¿no? Que se haya cumplido con todas las obligaciones del proceso ejecutivo. No solamente con, en su caso, el pago de capital, intereses, multa, lo que fuera, sino de todas las costas, es decir, honorarios de los letrados también. Es decir, solamente va a poder iniciar el juicio ordinario posterior en el caso de haber cumplimentado con todo lo dispuesto en el proceso ejecutivo. Toda regla tiene excepciones. Se ha admitido la posibilidad de iniciar el juicio ordinario posterior en aquellos casos donde se demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esa condena. Obviamente eso va a tener que ser estrictamente analizado por el juez que va a intervenir en este proceso y debidamente fundamentado por la parte que lo vaya iniciando. Y el otro supuesto de excepción, que este quizás puede ser el más común, es cuando quien le inicia se trata de un consumidor. Por las leyes que protegen los derechos de los consumidores y usuarios, no puede el consumidor o usuario tener ninguna limitación a los fines de solicitar el acceso a la justicia, ¿no? Por lo tanto, si él es un consumidor, si el cobro ejecutivo del crédito estaba enmarcado en una relación de consumo, él terminó su proceso ejecutivo, fue condenado y demás, no necesita cumplir estrictamente la condena para poder iniciar este juicio ordinario posterior. Bien, pero ¿cuándo procede? No solamente cuando se den estos supuestos que mencionamos, sino que también está bastante limitado. ¿Por qué? Porque si ya tuvimos su proceso, por más que el mismo haya sido un poco más acotado, no voy a poder reeditar exactamente lo mismo que intenté realizar en el proceso ejecutivo. Por lo tanto, va a proceder el juicio ordinario posterior para toda defensa o excepción que por ley yo no pude introducir en el proceso ejecutivo. Es decir, nosotros sabemos que en el proceso ejecutivo no se puede discutir la causa de la obligación. Si no pude discutir la causa de la obligación, podría iniciar un juicio ordinario posterior para analizar y demostrar que en base a la causa yo no debería haber sido condenado en el proceso ejecutivo. Esa es, por ejemplo, una cuestión de hecho cuya defensa o prueba estuvo limitada. La causa de la obligación sería una cuestión también referida que habilitaría al juicio ordinario posterior. ¿Para qué cuestiones se encuentra vedado? Es decir, que aunque se haya dado cumplimiento con la condena, o si soy consumidor, que fuera, se encuentra vedado respecto del ejecutante, es decir, del acreedor. Él no puede iniciar un juicio ordinario posterior respecto de las excepciones a las cuales se allanó. Es decir, si el ejecutado interpuso alguna excepción y yo como acreedor, bueno, me allano, y el juez dictó sentencia, después no puedo retractar ese allanamiento para ir por un juicio ordinario posterior. Perdí mi oportunidad por la actitud asumida en el proceso ejecutivo. Respecto del ejecutado, si él, al tiempo de recibir la intimación de pago, podría haber opuesto alguna excepción, por ejemplo, el crédito estaba prescripto, pero me lo olvidé, no puse esa excepción, o no me interesó presentarme, o demás, no puede iniciar un juicio ordinario posterior para intentar hacer valer esa defensa que no hizo valer en el proceso ejecutivo. Y para ambos litigantes
no pueden iniciar un juicio ordinario posterior respecto de las interpretaciones legales que haya realizado el juez en la sentencia. Es decir, ellos tenían otra herramienta, tenían el recurso de apelación, podrían haber intentado cuestionar esa interpretación mediante la vía recursiva, no lo hicieron, no van a venir ahora a iniciar todo un juicio de conocimiento para intentar desvirtuar esa interpretación. Lo mismo en el supuesto de nulidad o validez del procedimiento. Bueno, creo que hemos dado un pantallazo general de toda la clase de lo que es sentencia, los recursos, las posibilidades recursivas. La idea, como les dije al comienzo, no era reiterar como un loro todo lo que ustedes tienen ya subido por escrito y confeccionado por el titular, que fue el doctor del Cerro quien subió esta clase, sino era ir un poquito más a la parte práctica, y para agregar, lo que me gustaría decirles es que, si bien no tenemos la posibilidad de hacer como cuando tenemos una cursada normal, ese ida y vuelta mediante el pizarrón y ejemplos prácticos, quería mencionarles que a los fines de interponer un recurso de apelación, lo que ustedes deben presentar es lo que nosotros denominamos en la práctica un escrito simple. Es decir, un escrito que se encuentra encabezado por la parte, va a ser presentado obviamente en el juzgado donde está tramitando la causa, por supuesto, va a tener todos los datos identificatorios del letrado, y simplemente le va a decir al juez: señor juez, causándome gravamen irreparable la resolución, apelo. Firma, nada más. Eso sería un escrito simple, no tiene petitorio, no tiene sumario, no tiene ítems, es simplemente eso. Una vez que el juez nos concede el recurso, una resolución, nos concede el recurso, nos dice qué efecto va a tener, en el caso de que sea en relación con efecto suspensivo, vamos a tener 5 días para presentar nuestra fundamentación. Ahí, si bien también se trata de un escrito común, eso ya va a tener que ser mucho más trabajado, porque la fundamentación del recurso es la crítica concreta y razonada de todas las partes de la resolución que queremos cuestionar. En ese memorial, en esa fundamentación, no podemos repetir lo que le dijimos al juez de primera instancia, porque si no la Cámara directamente no va a pasar a resolver, sino tenemos que criticar las partes del fallo que consideramos erróneas y que nos afectan. Presentado nuestro memorial, el juez va a correr traslado en la contraria por nota, por el término de 5 días, y con la contestación de la contraria, el expediente se va a elevar a Cámara. Eso vendría a ser la parte práctica de un recurso de apelación, concedido en relación con efecto suspensivo. El efecto devolutivo lo mencionamos con anterioridad, brevemente, y el diferido, bueno, va a ser durante el curso del proceso, planteé este escrito simple de apelación, y una vez que tengo el dictado de la sentencia, le voy a decir: señor juez, apelo la sentencia, y voy a fundar también mi recurso de apelación concedido con efecto diferido en el transcurso del proceso. Bueno, si quieren voy a intentar buscar el chat, si lo encuentro, y si no, como hicimos hoy, pueden ir activando sus micrófonos, ir haciéndome preguntas sobre el tema. Todavía la facultad no me ha avisado, y hemos continuado, pasamos la hora, pero creo que vamos bien. Los escucho. Si se ordenan, tienen alguna duda, alguna cuestión que les haya quedado. Obviamente esta clase la tienen que ir viendo con todo lo que subimos por escrito al aula virtual, ¿no? Disculpe, buenos días. Yo lo que quería saber es si los trabajos prácticos que hemos estado subiendo, que hasta el momento lo que son 2, si van a ser corregidos, si nos van a dar una devolución. Sí, por supuesto, la devolución va a estar,
todavía estamos analizando porque de la misma manera que les pasa a ustedes, esto nos tomó a todos por sorpresa. En la cátedra estamos viendo cómo va a ser el examen, cómo se va a evaluar, y sí, por supuesto, antes del examen van a tener la devolución. La mayoría de las cursadas siempre se toma algún práctico, en este caso no sabría decirte qué puede llegar a pasar porque no sabemos cómo lo vamos a instrumentar. Por supuesto que todos los prácticos van a tener una devolución. No sé si la devolución de los prácticos va a ser individual, personal, o va a ser genérico. Eso todavía lo vamos a definir en esta semana. También queremos darle tiempo a ustedes, porque si nosotros les subimos una resolución del caso práctico y no lo intentaron hacer, es como que no tiene sentido. Hay muchos trabajos presentados, yo vi que por ejemplo para el primero hay 164 trabajos, y ustedes tienen abierto el canal de consulta para cuando quieran, dentro del aula virtual, o también tenemos muchos, suben a la página de Facebook, y bueno, pueden contactarnos, por lo menos a mí particularmente, no en forma pública, sino lo pueden hacer en forma privada, si no quieren hacerlo de manera pública, cualquier consulta, cualquier duda, pero lo mejor sería canalizarlo por el aula virtual de la facultad, que está preparada para eso y bien confeccionada. Con los prácticos sé que vamos a tener una devolución, pero todavía no sé cuándo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Yo tenía una pregunta. Sí. Al momento de realizarse el mandamiento de pago de embargo, Sí. suponiendo que no hubiera nadie en el domicilio, incluido el ejecutado, ¿cómo prosigue entonces? Mira, si el mandamiento salió bajo la normativa ordinaria, el oficial de justicia va y no lo atiende nadie, devuelve el mandamiento sin diligenciar. Si lo atiende alguna persona de la casa, obviamente puede, y le dice que sí, que efectivamente vive ahí, puede realizar la diligencia. Para que podamos efectivamente dejar una intimación de pago cuando nadie nos atiende, tiene que haber sido denunciado el domicilio bajo responsabilidad de parte. Es decir, el ejecutante se hace cargo de que si esa notificación sale mal sale mal porque el ejecutado no vive ahí y no se enteró, será responsable de los daños que le provoque por esa diligencia, además de retrotraer todo el proceso, ¿no? Pero el único supuesto para que el oficial de justicia pueda dejar el mandamiento de intimación de pago es si el ejecutante lo denunció bajo responsabilidad. Para que pueda denunciarlo bajo responsabilidad, tiene que haberse diligenciado primero bajo la normativa ordinaria. ¿Cuál es la normativa ordinaria? Va el oficial de justicia, averigua si la persona toca timbre o golpea, lo que fuera, si no lo atiende nadie, averigua si la persona vive ahí. Esa es la normativa ordinaria común, y si no lo atiende nadie, tiene que volver sin diligenciar. Y ahí tiene el abogado de la parte actora, ejecutante en este caso, de solicitar bajo su responsabilidad, el diligenciamiento del mandamiento. No es un tema de sentencia, pero bueno, como lo vimos al comienzo, todas las etapas, está bueno preguntarlo. Bien, y tenía otra pregunta con respecto a eso. ¿Cuándo el ejecutado constituye su domicilio? ¿Al momento del mandamiento de pago de embargo o cuando pone excepciones? No, él lo debe constituir en la primera presentación que hace en el juicio. Yo les había mencionado que en el supuesto que se había habilitado la apelación por el código, aun cuando no es parte, si él vino a la preparación de vía ejecutiva, que es esa citación que hace el juez para que venga, por ejemplo, en un contrato de locación que no tiene firma certificada, se le dice, señor, usted, posible ejecutado, venga a reconocer su firma y exhibe el último recibo. Ahí se presenta sin abogado, por lo tanto ahí no va a constituir domicilio, y lo va a hacer personalmente, no va a presentar ningún escrito. Pero si él va a apelar después, eso, ¿se acuerdan que dijimos que era una posibilidad de apelación? Ahí va a necesitar la asistencia letrada, va a tener que presentarlo por escrito, y ahí constituiría domicilio. Ese es un supuesto, es decir, porque es la primera presentación que él realiza con un letrado. En un proceso ejecutivo
con un título ejecutivo completo, la primera presentación va a ser al tiempo de contestar, entre comillas, porque no hay contestación, la intimación de pago, es decir, al tiempo de que se presente a poner excepciones. Por ahí no pone excepciones, pero sí quiere presentarse, porque sabe que la deuda es de él, que la tiene que pagar, y si se presenta puede ir controlando otros pasos procesales que se vayan produciendo en el proceso ejecutivo, y en su primera presentación él constituiría domicilio. ¿Sí? Bien, quedó claro. Vamos Gracias. a suponer, te aclaro una más por las dudas, porque estamos tratando de Sí. ver todos los supuestos prácticos. No se presentó en el momento que le llegó la intimación de pago, el juez dictó sentencia, pero se presenta después de la sentencia, bueno, ahí en esa presentación constituye su domicilio. ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón, doctora, buen día. Tal vez no Buen sea día. justo del tema, pero me queda una duda cuando el 526 habla de que esa firma no reconocida debe Sí. ser sometida a pericia. Habla de 1 o 3 peritos según el monto. ¿Hay un monto determinado o...? No, ustedes tienen que recordar que el código ya tiene Claro. sus varios años. Hoy por hoy, 3 peritos implica un gasto quizás mayor que al crédito que se está ejecutando. Entonces, lo que siempre se hace es la determinación de un perito único de oficio y punto. Por ahí las partes, más en otros procesos, no lo he visto nunca en el proceso ejecutivo, pueden hacer uso de consultores técnicos, es decir, en un proceso de conocimiento, y el juez dispone la desinsaculación de un perito, y cada parte dice, bueno, pero yo me voy a traer estos 2 expertos que me van a orientar, que me van a ayudar, pero siempre se designa un perito único. Muy bien, muchas ¿Sí? gracias. No, por nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Con respecto, porque acá veo que Adrián, sí, creo que... ¿Me escucha? Adrián, sí. Con respecto al parcial, el doctor del Cerro había dicho una fecha, el 22. Sí. ¿Esa fecha sigue? La fecha que él dijo hasta ahora no ha cambiado. Yo lo que me voy a comprometer ahora cuando termine la charla, porque veo que es que se las vuelva a confirmar, o en el próximo Zoom que tienen, y para el próximo Zoom voy a tratar de tener resuelto el tema de los prácticos, a ver cómo vamos a instrumentar la corrección, si ya van a empezar a tener prácticos corregidos, o va a haber una devolución integral de cómo es la solución de los prácticos. Vale. Pero otra cosa no les puedo decir desde acá. Bueno, gracias. Bueno, chicos, si no tienen ninguna consulta, obviamente dejo abierto el canal de diálogo, no de Zoom, sino de los otros elementos que tenemos. Pueden hacer desde la página del aula virtual, expresamente pueden preguntarle al profesor que ustedes quieran, eso no hay inconveniente, ¿sí? Bueno, que tengan buen día, espero que les haya servido, y les pueda servir esto para estudiar. Yo voy a tratar de subirles este Power que hice, si es que no lo pudieron guardar, porque por ahí es de utilidad para que estudien. Bueno, nos vemos, hasta luego.